Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Peço perdão de antemão pelo portunhol que vocês verão a seguir, mas essa entrevista é muito importante com a ex-senadora pelo MAS na Bolívia, Adriana Salvatierra. Olá Adriana, como estás? ¿Cómo está? Un abrazo enorme en la distancia, un saludo a quienes acompañan el programa y encantada de estar aquí. Adriana Salvatierra Arriaza é uma política boliviana-chilena. Aos 16 anos entrou para o MAS, o Movimento ao Socialismo criado por Evo Morales. Em 2015 foi eleita para o Senado pelo departamento de Santa Cruz, na época com apenas 26 anos. Foi presidenta da Assembleia Plurinacional da Bolívia em 2019, com 29 anos, a mais jovem da história do país. Renunciou ao cargo durante o golpe de Estado forçada pelas Forças Armadas para deixar o caminho aberto à autoproclamação de Jeanine Áñez. Gracias por recibirnos. Eu vou começar com uma pergunta que é uma grande curiosidade para todos nós acá em Brasil. Como Bolívia pudo recuperar-se tão rápido depois do golpe de Estado? En Brasil seguimos teniendo debilidades, especialmente en el campo progresista, desde 2016, cuando hicieron el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff. Mira, yo creo que es la gran pregunta en realidad que muchos nos han hecho, no solo por Brasil. Recordemos el golpe de Estado materializado en Honduras en 2009, el golpe de Estado también parlamentario en Paraguay el 2012 y el 2016, lo que aconteció con la compañera Dilma Rousseff. Pero yo creo que hubieron un conjunto de elementos, entre ellos, por supuesto, que hay una reacción social de carácter, una reacción social inmediata. Eh, habíamos triunfado efectivamente en el último proceso electoral del 2019 con un margen de más de 10 puntos de diferencia. Estábamos en un proceso permanente de movilización ciudadana y esa movilización no cesó después del golpe de Estado. Y por supuesto que además la oposición entrante al gobierno de facto de Jeanine Áñez, al gobierno golpista, era absolutamente carente de un proyecto político alternativo al que planteaba el movimiento al socialismo en torno al ejercicio de la soberanía, la industrialización de nuestros recursos naturales, la democratización de la riqueza. Entonces, creo que también la ausencia de un proyecto político alternativo en el bando del frente, en la oposición política al movimiento al socialismo, jugó un rol muy importante. Y por supuesto, la crisis sanitaria que fue la que para nosotros aquí en Bolivia, y también creo que ha contribuido también en Brasil a realmente dimensionar la incapacidad de la administración pública de actores políticos como Jair Bolsonaro, como Jeanine Áñez, que emergen desde las mismas fuerzas políticas conservadoras, que no tenían una respuesta efectiva y cierta para la gente, para la población en la crisis sanitaria que no sea la represión. Entonces, creo que también eso contribuyó a acelerar en la opinión pública que en un año de un proceso electoral la gente puede decir, bueno, el 2019, cuando gobernaba el movimiento al socialismo, yo tenía medianamente garantizado poder llegar a fin de mes, pagar mis facturas, brindarle una educación a mis hijos, eh, acceder a la posibilidad de tener y construir una vivienda propia, acceder a la titulación de la tierra para los campesinos, y en un año esa realidad se había transformado diametralmente en todo lo contrario, en un encierro colectivo como única respuesta a la crisis sanitaria, en una mala administración de la economía, en una limitación del ejercicio del acceso a la salud, a la educación y otros más. Y por supuesto, además, características absolutamente antidemocráticas que buscaban la censura de la libertad de expresión. Entonces, creo que en resumen, la gente en un año pudo comparar cómo estaba el 2019 cuando gobernaba el movimiento del socialismo, cuando gobernaba en ese entonces Evo Morales, y cómo estaba el 2020 cuando había ingresado la oposición a gobernar el país. Ese contraste que la gente experimenta e interioriza en su propia vivencia es muy importante para que se recobre la necesidad
de conducir nuevamente por esa senda de transformación que venía construyéndose en este lado de la historia con nosotros. Adriana, ¿por qué usted decidió dimitir como presidente del Senado tras el golpe? ¿No podrías haber dirigido en este momento una reanudación de la democracia? Sí, yo lo he explicado. De hecho, ahora se está llevando adelante un proceso judicial en Bolivia respecto al golpe de Estado y me presenté a declarar de forma voluntaria. En mi caso, mi renuncia fue por 3 motivos que los expliqué con anterioridad. El primero de ellos, por supuesto, que fue el conjunto de presiones que ejercieron contra muchos parlamentarios de nuestra fuerza política. Los acosaban en las calles, los sentaban grupos violentos a obligarlos a firmar sus renuncias, y pasó también con alcaldes, con gobernadores. Hubieron compañeros y compañeras a los que les quemaron el domicilio. Mi compañero presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, el cuarto en la línea de sucesión constitucional, fueron hasta su domicilio, le secuestraron a su hermano, le quemaron la casa a él y a su hermano lo torturaron públicamente. Y de eso constan videos en internet para quienes quieran corroborar aquella información. Entonces, le hacen eso a mi compañero presidente de Cámara, a mi homólogo en la Cámara de Diputados, y yo sé que afuera de mi casa había también gente apostada, porque además salió en los medios de comunicación, donde decían que había un grupo de ciudadanos movilizados pidiendo mi renuncia. Entonces, si yo veo que en la casa del presidente de la Cámara de Diputados, que es mi homólogo, le están secuestrando al hermano y le están quemando la casa, sé que probablemente la siguiente casa iba a ser la mía. Ya le habían quemado la casa a la hermana del presidente Evo Morales también. Entonces, ese fue un contexto de violencia general. Y Luis Fernando Camacho había pedido públicamente, Carlos Mesa había pedido públicamente, que nadie del MAS asuma la línea de sucesión constitucional. A aquello se suma que fuerzas militares habían expresado que también se habían sumado al pedido de los políticos, que después de la renuncia de Evo Morales nadie del MAS podría asumir. Es decir, que en un país donde las fuerzas militares le habían pedido la renuncia al presidente, las fuerzas policiales estaban amotinadas en los 9 departamentos, rompiendo la cadena de mando y no escuchando dentro de esa cadena de mando, obviando las disposiciones del Ministerio de Gobierno, la oposición política movilizada, pidiendo las renuncias y apostada en los domicilios de cada uno, habían condiciones de coacción, pero habían también imposibilidades materiales para ejercer la presidencia. O sea, era imposible que en ese momento yo pueda asumir, y pueda asumir además en condiciones en las que no continúe la represión contra nuestros compañeros. Porque las fuerzas militares, el mismo 10 de noviembre, habían decidido sobrevolar los puntos de bloqueo campesino, acusándolos de acciones terroristas, y habrían dicho que iban a dirigirse a desbloquear los puntos donde se concentraban campesinos. Y eso iba a ser una matanza. Entonces, mantenerme en la presidencia no iba a solucionar el problema de fondo, ni iba a permitir que cese la violencia en nuestro país. Entonces nos comunicamos, por supuesto, con el compañero Álvaro, con el compañero Evo, y les manifestamos estas situaciones. Ellos también habían intercambiado información y la decisión fue asumida de forma conjunta. No habían condiciones políticas para asumir, institucionales, y también había un conjunto de presiones y de coacción que estaban realizando contra mi familia y contra la de muchos parlamentarios. Entre outubro e novembro de 2019, a Bolívia sofreu um golpe de Estado. O presidente Evo Morales e seu vice, Álvaro Garcia Linera, foram forçados a renunciar pelo comandante das Forças Armadas. Parlamentares do Movimento ao Socialismo foram ameaçados e muitos tiveram que exilar-se. A então senadora Jeanine Áñez se autoproclamou presidenta do país. Un tema simplemente de transición, vamos a llamar a elecciones con personalidades probas, que ellos sean los que lleven un proceso electoral que refleje lo que quiere y el sentimiento de todos los bolivianos. Ahora, en las elecciones autonómicas, ¿no? El MAS sufre de las decisiones que se hicieron evidentes. ¿Cómo solucionar
essas decisiones? Ellas son fruto del golpe de Estado? ¿Cómo el partido va a solucionarlas? Yo creo que hay muchas tareas que tenemos pendientes. La primera de ellas es entender que el golpe no ha concluido. O sea, una victoria política electoral no hace que cesen las condiciones que quedan latentes después del golpe de Estado. Y lo digo tanto en el ámbito institucional como también en esa red que se construyó para movilizar durante más de 20 días a la población, y que sigue vigente bajo el liderazgo de Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho ganó la gobernación de Santa Cruz. La muestra más clara de eso fueron los audios revelados del ex ministro de Defensa, Fernando López, que se encuentra en este momento en el Brasil, prófugo de la justicia, que en los días en los que Luis Arce estaba por asumir como presidente del Estado, intentó organizar un grupo de extranjeros para que vengan a Bolivia con armas a impedir el ascenso y la toma de poder de Luis Arce. Entonces, están latentes aquellas fuerzas golpistas. El segundo elemento que debemos entender es que aun cuando la respuesta permanente de nuestras fuerzas políticas es reaccionar pidiendo más democracia, la solución democrática de los conflictos, la apuesta de estos sectores conservadores no es democrática. Si la forma en la que tomaron el poder no fue democrática, no fue legal, fue inconstitucional y violenta, y cuando ganamos en las elecciones con más del 55% junto a Luis Arce, nuevamente la respuesta articulada de la oposición es la violencia y contratar mercenarios para que vengan a impedir la toma de mando de Luis Arce, es porque la apuesta de estos señores continúa siendo la ruptura democrática, la ruptura institucional. Y para eso tienen que prepararse nuestros pueblos, porque no estamos jugando con las mismas reglas. No estamos estableciendo una competencia por la administración pública o por el Estado, por el poder del Estado, bajo las mismas condiciones. Y un tercer elemento es que, por supuesto que la oposición sabe que la forma de derrotar al movimiento del socialismo es intentar dividirlo. Y para intentar dividirlo, van a fortalecer los egos de compañeros que tengan un liderazgo emergente a nivel regional, van a intentar fragmentar a nuestro proyecto político, van a intentar desplazar y deslegitimar liderazgos emergentes y liderazgos históricos. Entonces, creo que la tercera línea por la que ellos optan es precisamente la ruptura, que fue uno de los elementos que vimos en este proceso de elecciones subnacionales. Yo, salvo en el eje troncal, en las ciudades del eje troncal, en Santa Cruz, en Cochabamba y en la ciudad de La Paz, la oposición emergente emerge como una alternativa propia dentro del movimiento al socialismo, y eso hay que prestarle atención. Porque, insisto, no es una disputa interna, es el intento de fragmentar la fuerza política más importante del país, que es el movimiento al socialismo y que fue ratificada por la voluntad popular. Frente a estos desafíos, ¿cómo debe comportarse el gobierno de Luis Arce? Hay muchos desafíos a frente, ¿no? El gran desafío que tiene al frente nuestro compañero Luis Arce es que, sumado a ese mecanismo de corrupción sistemática con el que nos encontramos cuando volvió nuestro compañero Luis Arce a ser presidente, fue precisamente enfrentar un país destruido por la crisis sanitaria. Nosotros teníamos proyecciones antes, el 2019, teníamos una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto que superaba el 3%. Es más, llegamos el 2014, si no me equivoco, a un crecimiento más del 6% del Producto Interno Bruto. Entonces, como un país que crece y que además se construye una estructura de industrialización, de redistribución de la riqueza, de democratización de los espacios de participación, de pronto se encuentra con un país absolutamente distinto,
Entonces yo creo que el gran desafío de nuestro compañero Luis Arce primero es reconstruir la patria. Y tendrá también nuestro compañero Evo Morales el desafío de mantener la cohesión interna dentro de nuestra estructura política del movimiento del socialismo. Usted ha hablado de pasado, de 2014. Yo lembro de un poco más de antes. América Latina ahora atraviesa un momento que podría sugerir una recuperación de la década ganada de estos grandes tiempos. En Bolivia, la reanudación del gobierno de MAS. En Chile, la convención constitucional. Y ahora finalmente electo en Perú un presidente de izquierda, Pedro Castillo. Argentina con Fernández, también el paro nacional en Colombia. ¿Qué opina usted? ¿Caminamos para una nueva etapa del progresismo en el continente? Sí, primero que aquellos que alzaron las banderas del cierre del ciclo progresista en nuestra región se ven expuestos al ridículo. Porque la historia está abierta. La historia está abierta, la hacen los pueblos, la hacen las luchas que ellos van construyendo por su soberanía, por sus derechos. Ahora, por supuesto que una tensión de esta magnitud a nivel regional va a implicar una respuesta mucho más violenta de Estados Unidos sobre nuestra región. Y los designios norteamericanos para nuestra región no son otra cosa más que dominio y pobreza. Entonces, hay una emergencia importante, especialmente en la región del Pacífico, en Chile, con ese nuevo proceso constituyente, con una mujer mapuche al frente de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constituyente. Lo de Perú, finalmente, ayer Pedro Castillo, que fue anunciado como presidente, y va a tener una gestión altamente compleja porque no tiene una mayoría parlamentaria. En Colombia, las movilizaciones. Y no olvidemos que estos tres países son aquellos que fundamentalmente buscó Estados Unidos luego de que Néstor, Lula y Tabaré en su momento le hubieran dicho no al ALCA el 2005. Cuando estos actores políticos que emergían desde el Mercosur frenan el avance estadounidense de los tratados de libre comercio y el ALCA en Mar del Plata el 2005, la estrategia norteamericana de cooptación de los mercados latinoamericanos empezó a hacer nuevamente suscribir convenios con países, con Chile, con Perú, con Colombia, y se frenó una estrategia de despliegue territorial amplia hacia todo el continente sudamericano. Entonces, estos tres países se habían convertido en centros articuladores, y por eso emerge también el Grupo de Lima, eran centros articuladores de las políticas norteamericanas hacia nuestra región. Y hoy, la fuerza de los propios movimientos sociales en cada uno de estos países está poniendo en dudas la fuerza o la capacidad de las acciones de Estados Unidos sobre nuestra región. Y eso es muy importante, pero también imaginamos que va a implicar arremetidas duras sobre nuestras regiones. Es muy difícil que Estados Unidos renuncie al control de la región y renuncie a los países que servían como articuladores de su dominio y su hegemonía a nivel regional. Y esto que estamos viendo ahora en Cuba, ¿no? Pero creo que Estados Unidos también se enfrenta a nivel internacional a un problema serio, que es que cuando uno mira el intercambio comercial de los países de la región sudamericana, nos encontramos con que los países de nuestra región empiezan a comerciar más con China que con Estados Unidos. Y eso les implica un problema geopolítico serio a Estados Unidos. Entonces, ya hay un avance geopolítico importante a partir de la crisis sanitaria que mueve el tablero y que pone en duda la hegemonía norteamericana sobre nuestra región. Eso se traduce también en las disputas que tiene Cuba, porque Cuba es parte de esa disputa. Cuba está muy próxima a Estados Unidos
y es como la irrupción que más les preocupa. Por eso es que, es que el bloqueo durante más de 60 años mantiene su brutalidad, su rostro más inhumano de la democracia norteamericana sobre Cuba. Todo el mundo se manifiesta rechazando el bloqueo contra Cuba y sin embargo siguen las medidas de presión. Sin embargo, siguen en esa búsqueda de asfixiar la economía cubana y se ha convertido Cuba básicamente en la nueva muestra que necesita Estados Unidos, así como la caída del muro de Berlín en su momento, así como la desintegración de la Unión Soviética. Cuba para ellos es aquella muestra histórica que se necesita para repuntar la hegemonía norteamericana. Por eso es tanta violencia y virulencia sobre Cuba. Usted, Adriana, como chilena boliviana, ¿cómo ves esta elección de Elisa Loncón para la Convención Constitucional? ¿Es un hecho histórico y el momento coyuntural especial para los andinos? Mira, primero, la elección de Elisa Loncón en realidad no es un hecho importante para Chile solamente, es para el mundo. Que una mujer indígena sea cabeza principal de un proceso que empieza a discutir las bases de un Estado como un proceso constituyente es un mensaje para el mundo, porque nuestras repúblicas fueron constituidas en base a la lucha de los afrodescendientes, a la lucha del movimiento indígena, pero al momento de construir las constituciones, al momento de ese proceso de codificación de los códigos penales, civiles, comerciales, etcétera, ya no existía el movimiento indígena, ya no existían los afrodescendientes que lucharon por la independencia de la patria que tanto anhelamos en nuestra región, por la independencia respecto a la independencia de lo que antes eran consideradas colonias. O sea, los procesos constituyentes de principios del siglo XIX fueron procesos que dejaron a un lado el movimiento indígena, que dejaron a un lado a los afrodescendientes, que dejaron a un lado a las mujeres, que dejaron a un lado a las grandes mayorías que lucharon por la libertad y la independencia. Y es muy importante la Asamblea Constituyente porque resignifica las bases sobre las cuales se tiene que discutir un Estado que es precisamente el reconocimiento de la pluralidad de los territorios, el reconocimiento de la pluralidad de aquello que ya concebimos como un Estado, pero que tiene dentro múltiples identidades, múltiples naciones, múltiples cosmovisiones, y eso deriva en múltiples formas de concebir la democracia, de concebir la justicia, de concebir incluso la propia economía. Entonces, los debates constituyentes son centrales y que esté una mujer indígena al frente, así mismo fue en Bolivia nuestra compañera Silvia Lazarza, a quien además rendimos un homenaje, en una mujer campesina, quechua, pero que había vivido gran parte de su vida en Santa Cruz, y sobre ella descargaron toda la furia patriarcal, colonizadora, clasista, le decían analfabeta, le decían ignorante, india, iletrada, y nos encontramos con que esa mujer sacó adelante el proceso de refundación histórica de nuestra patria. Entonces, es allí la característica simbólica de estos procesos. Qué discurso fuerte hizo Elisa Loncón. Yo lloré todo. Para cerrar nuestra conversa, Adriana, eres una mujer joven en un entorno político que tiende a ser sexista y centrada en la figura del hombre. ¿Cuál es el tamaño del reto para las mujeres en la política? Las mujeres se enfrentan al desafío de que se levantó una corriente conservadora que puso en duda aquello que creímos conquistado. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros durante nuestra década de dignidad
creímos que los cambios que habíamos impulsado eran irreversibles. Y Bolsonaro, Yanine Áñez, Donald Trump, Macri en Argentina, la traición de Lenín Moreno en Ecuador nos demostraron que sí era posible retroceder. Entonces, viendo eso, los países como por ejemplo Bolivia, que hemos conquistado constitucionalmente la paridad y la equidad de género en nuestra Carta Magna, hemos logrado un avance muy importante, porque puede que nuestra constitución política del Estado haya establecido un hito sobre el cual nunca más se piense una asamblea legislativa, una Cámara de Senadores o una Cámara de Diputados sin el principio de la paridad de género. Ahí tenemos un hito importante. Pero cuando nosotras pensamos en avanzar más, cuando pensamos en avanzar, por ejemplo, en torno al ejercicio de nuestros derechos sexuales, de nuestros derechos reproductivos, como en Argentina, por ejemplo, la despenalización del aborto, nos encontramos con barreras aún enormes y que además nos plantean un discurso muy conservador, porque nos dicen que nos dicen por delante la defensa de la vida, pero la defensa de la vida arrastra a la cárcel a una mujer. De nada sirve, como en el caso boliviano, de que nosotros avancemos con una legislación progresista en materia de derechos de los colectivos LGBT, como la ley de identidad de género, cuando la discusión en la sociedad va tomando un rumbo mucho más conservador que los avances que teníamos como Estado. Entonces, implica eso, ¿no? Una movilización permanente por la defensa de las conquistas, pero también por la disputa de los sentidos comunes de la sociedad para avanzar progresivamente en la conquista de derechos humanos. Perfecto. Muchas gracias, Adriana, por recibirnos. Espero que volvemos a hablar pronto. Muchas gracias, un abrazo enorme y un gusto. Chao. Chao.